Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Hola y bienvenidos a todos los oyentes de Ahorrar en tiempos revueltos. Un día más aquí con todos vosotros, con mi compañero José Antonio Almoguera, para orientaros en muchos temas que os vienen muy bien para que se cuide vuestro bolsillo, que es muy importante. Si para ti es importante, para nosotros también. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy bien, es decir, como siempre, todos los jueves estamos con nuestra gente y únicamente para resolver temas y enseñarles a ahorrar dinero en muchas de las cuestiones habituales que hay en esta vida. Teniendo en cuenta que los ingresos no los podemos controlar, por lo menos controlemos los gastos y así les vamos a ayudar. Claro que sí. En primer lugar, vamos a comentar unos gastos que se originan por dejarle el piso en propiedad de los hijos, que es muy importante y que depende cómo lo hagas, pues te va a costar más o menos dinero. Y entonces, por lo menos que lo sepas, porque hay veces que, independientemente que salga más caro, puedes tomar una determinación por los motivos que sea. Pero bueno, nuestra obligación es orientarte al máximo y sobre todo que te puedas ahorrar dinero con esta acción, ¿eh? Que no es lo mismo heredar que donar, que es una gran diferencia, sobre todo en el tema de inmuebles, porque conlleva una serie de características distintas, ¿verdad? Efectivamente, una donación, a mí cuando me pregunta la gente, siempre le digo lo mismo, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué? Pues que tiene muchos gastos fiscales y lo que hay que pagar es Hacienda, pero lo justo, no darles más de lo que tenemos que dar, los que bastante nos cobran. Entonces, el problema fundamental de una donación es que el que lo recibe, como siempre, tributa por el impuesto de sucesiones y donaciones. Y la plusvalía municipal, que en algunos sitios es importante, en sitios importantes de Barcelona, sitios importantes de Madrid, aquí al lado de mi despacho en el Retiro, pues hombre, se han pagado hasta 30.000 euros de plusvalía municipal, ¿eh? O sea que estamos hablando de cantidades importantes. Pero es que además el que lo dona, el padre o la madre, tiene otro problema adicional importante. ¿Cuál es? Pues que se le produce una ganancia patrimonial por la que tiene que tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas, que es la diferencia entre lo que te costó y lo que vale ahora. Esa diferencia es la ganancia patrimonial que tienes que tributar entre el 19 y el 30% este año. Os recuerdo que la tributación del ahorro, la base imponible del ahorro ha subido de 28 máximo a partir de 300.000 al 30%. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. A efectos prácticos os digo, una vez me vino una persona con un problema que le estaba haciendo una inspección y era una donación. Y entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y cómo has hecho esta donación? Hombre, pero es que fui al notario y me dijeron que estaba exento del 99%. Estoy hablando de Madrid. Claro, el que estaba exento del 99% era el hijo, pero no te hablan de lo tuyo. Hay que tener muchísimo cuidado. Solamente hay una salvedad, y esa salvedad es la vivienda habitual para mayores de 65 años, en cuyo caso la venta o donación no tienes que tributar. Pero también os digo, es decir, si donas a tu hijo la vivienda habitual, no me parece lógico. De hecho, yo no soy partidario de donaciones en vida porque sabe Dios lo que necesitaremos antes de morirnos, con Bueno, enfermedades y de todo. lo que se comentaba en un caso como el que tú dices es que se donara, pero que se cediera a los padres el usufructo vitalicio, con lo cual el heredero no puede echarlos
de la casa, ¿no? Que Efectivamente, pero es que también tiene otra doble vertiente, es decir, y en relación con alguien que también me ha venido. Es decir, efectivamente, tú puedes donar la nuda propiedad y no el usufructo se lo quedan los padres, la nuda propiedad lo donas y también está exento de tributar si es mayor de 65 años. Pero ¿dónde está el problema? El que le ocurrió al que me viene al despacho. No tengo dinero, quiere hacer una hipoteca inversa y mis hijos dicen que no. Con lo cual, una hipoteca inversa, es decir, que os anticipan dinero para poder estar en una residencia, etcétera, pues solamente se puede hacer cuando el usufructuario y los nudos propietarios están de acuerdo. Por lo tanto, la donación como donación, pensároslo 2 veces. Y después tenemos la otra parte, sucesión. Es decir, fallezco y yo quiero que ese piso sea para mi hijo Pepito. Bueno, pues lo pones en el testamento como un legado para tu hijo Pepito, siempre y cuando haya dinero suficiente o bienes suficientes para es decir, las personas que son herederos, pues no hay ningún problema. Lo puedes hacer. Entonces, en ese caso, el hijo sí tributaría por el impuesto de sucesiones y donaciones, sí tributaría por la plusvalía municipal, pero estaría exento, que es el mayor palo, por la ganancia patrimonial de los padres. Porque esto es lo que se llama la plusvalía del muerto. En ciertos años anteriores, hace ya muchos, teníamos pelo y esas cosas, sí se tributaba por esa ganancia patrimonial, pero ahora no se tributa. Ahora se está exento de tributar y por lo tanto, pues veis la diferencia, el ahorro y la importancia. Y si es en sucesiones y donaciones o es donación en vivienda habitual mayor de 65 años, como consejos prácticos os decimos que pongáis el máximo valor posible. ¿Por qué? Pues porque estamos exentos de unas cantidades importantes tanto en donación que habíamos hablado como en sucesión, y el día de mañana cuando queramos vender ese piso, pues van a partir de valor de adquisición el que figure en el impuesto de sucesiones y donaciones y evitaremos complicaciones y gastos importantes. Sí, luego hay otro aspecto que el otro día ya hablamos de eso, y es que si se hace alguna reforma en la cual tengas tú la factura, aunque sean facturas anteriores, que incluso que sean de ejercicios prescritos, esto te puede servir o le puede servir a un heredero a considerar que la plusvalía que se ha tenido es inferior a la que marca, a la que puede marcar, porque una cosa es el coste de la vivienda de venta, y otra cosa es que no incluyas una reforma general, ¿no? O total, que a veces cuando cuando procede de una herencia o no herencia, sino que cuando los padres han realizado unas obras importantes en la vivienda, que esto lo que hace es aumentar el valor del coste, ¿no? Del coste que han tenido para hacerse con la vivienda. Entonces, a la hora de buscar los parámetros para ver las posibles plusvalías que se hayan producido, es un elemento también que justifica que ha sido un coste superior, ¿no? Y así como otros costes superiores, como puede ser yo qué sé, la comisión que te ha cobrado una inmobiliaria, en el caso que sea así, o cualquier otro gasto así, se puede considerar como un mayor coste de adquisición de la vivienda, y si conservando los justificantes y las facturas, aunque sean ya prescritas a nivel fiscal, etcétera, etcétera. Pero el conservar las facturas de las reformas lo que hace es aumentar el coste de la adquisición o de lo que haya sido, o herencia o de lo que sea, y esto puede reducir la plusvalía, ¿no? De la otra forma no se puede disminuir la plusvalía
porque no puedes demostrarlo. Claro, es decir, de alguna forma estructurando lo que estamos diciendo, para hallar la ganancia patrimonial, la plusvalía que dice Jordi, esa ganancia patrimonial que es lo mismo, son los dos apelativos que se tienen, y yo lo digo ganancia para no confundirlo con plusvalía municipal, pues si no nos liamos. La ganancia patrimonial es valor de transmisión menos valor de adquisición. Valor de transmisión es importe real recibido menos impuestos pagados por ti en la venta, la plusvalía municipal, y menos los gastos correspondientes a dicha venta, que es el es decir, el API que te vende y la comisión que le das al que te lo ha vendido. Y valor de adquisición, y esto es muy importante, es importe real pagado cuando la compra, más impuestos, más gastos de conservación y gastos de mejora, gastos de ampliación, y si lo has tenido alquilado tienes que restar la amortización. Pero vuelvo a deciros, gastos de mejora o ampliación, no conservación. Es decir, y os recuerdo lo que ya hemos dicho en alguna ocasión, mejora es que pones algo que no existía, algo nuevo. Por ejemplo, la calefacción no existe, pues la pongo, mejora. Y eso te viene bien para ahora. Pero si haces una obra en tu casa y no pones algo que no existía, es decir, pones suelos, pones persianas, pones paredes, pones puertas, etcétera, esos son conservación y reparación, que no es mayor valor de adquisición. Pero ante todo, siempre guardar las facturas correspondientes. Y por cierto, con IVA. Alguien que me ha venido a hacer alguna vez la declaración de la renta por un piso vendido me trae una notita de que era X. Bien, pero si no hay factura con IVA, no sirve absolutamente para nada. Claro. Y esto es muy importante porque es lo que explicamos el otro día, que lo que te ahorras por un lado, lo pierdes por otro porque de alguna manera no te sirve para mermar el coste, ¿no? Porque decir, tú puedes haber hecho una reforma interesante, pero el coste no lo puedes hacer. En fin, vamos con alguna otra de los consejos o de noticias, porque ahora cobra menos de 20.000 euros y así es la nueva deducción del IRPF de la que se podrá beneficiar pues estos de las rentas bajas, ¿no? Efectivamente, esta es una nueva deducción que hay para este año. Es decir, hay alguna, ya en el siguiente programa, no hoy, pero un poquito más adelante haremos monográficos de renta. Os recuerdo, hasta ahora, todos los que, y ahora también, todos los que superen los 15.876 euros, cuando tengas varios pagadores, tienes que hacer la declaración de la renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el salario mínimo interprofesional resulta que ya son 16.000 y pico el año 2025. Y esto ya te hacía que, superando esos 15.000 euros, tuvieras que hacer la declaración de la renta. ¿Qué es lo que se determina ahora? Pues que los que cobren el salario mínimo interprofesional se les aplica una deducción, y cuando digo salario dice en cantidad, se les aplica una deducción de la cuota que empieza en 340 euros. Y entonces esos 340 euros lo vamos a aplicar al final, en función de los rendimientos que tengamos, rendimientos de trabajo, y siempre y cuando no tengamos otro tipo de rendimientos. Para el año 2026 no son 300 y pico, son 500, porque como ha vuelto a subir el salario mínimo profesional a 1.221, como bien sabéis todos, pues ya las deducciones son posteriores. Otros años, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía es que si no superabas los 15.876, no tenías que hacer la declaración, que es el salario mínimo interprofesional de hace 2 años.
El año pasado lo subieron, pero por no modificar el impuesto de la renta de las personas físicas en cuanto a las obligaciones, es por lo que han metido la deducción. Bueno, pues hacerlo, recordar que tenemos esa deducción, aplicarla si corresponde y sobre todo en la declaración de la renta una cuestión fundamental. El 60% de las personas ni sabe ni aplica las deducciones de las comunidades. Sabéis que este es el cachondeo que nos han puesto. Cada comunidad tiene unas deducciones que va desde el gimnasio, pasando por los libros, pasando por el colegio, idiomas. O el cuidado de mascotas, que también ha O el salido. cuidado de mascotas, ya es el caos. Entonces, como hay un montón de deducciones, cada comunidad tiene la suya, pues chicos, si vais a hacer vosotros la declaración, tenéis que empollaros qué deducciones son las que podéis aplicar, porque no salen automáticamente, os tenéis que meter vosotros, sobre todo, pues, por ejemplo, que suene compra de vivienda para menores, para mayores, alquiler de vivienda para personas menores de 30 años, 35, depende de la zona, todo eso es lo que tenéis que mirar. Y de hecho, yo cuando voy a dar conferencias, que ya empiezo el día 11 del mes que viene, yo creo que además es Barcelona, donde me pilla, la primera. Entonces, lo primero que hago a los asesores es hablarles y enseñarles y decirles, además de todo lo que es dar una vuelta al impuesto, ver las deducciones que tiene cada una de sus comunidades. Porque vuelvo a decir, el 60% de las personas no lo aplica. Y estamos hablando de muchísimos miles de euros que Hacienda se ahorra. Por cierto, ahondar más en una recomendación que no nos cansamos de repetir. Si vas a hacer la declaración de renta por un externo, es que no te recomendamos que no vayas al cuñado, que vayas a esto. Tienes que ir a un profesional. ¿Por qué? Porque ese profesional, aparte de que te puede orientar perfectamente en cuáles son tus derechos y obligaciones, si se equivoca, tiene normalmente, si es un profesional, pues tiene un seguro de responsabilidad civil que le cubre los errores, cosa que no ocurre si vas a Hacienda, que mucha gente se cree que por ir a Hacienda ya está salvado de responsabilidad y de todo. Dice, si no me lo dice Hacienda, pues será que no tengo que ponerlo, etcétera, etcétera. Hay que decir que Hacienda tiene este servicio de atención pública, pero sin responsabilidad. Es decir, que tú serás el responsable de tu propia declaración, no el empleado de Hacienda. Esto es muy importante saberlo, porque yo conozco casos que le había representado una multa de 6.000 euros por un hecho de una omisión en la declaración en la cual Hacienda no se hace responsable. Y ya te lo dice, que no se hace responsable porque el responsable eres tú conforme a la documentación que aportas. Y entonces esto es muy importante. Y sin embargo, si vas a un asesor, que todos los asesores deben de tener sus seguros de responsabilidad civil, y eso ocurre y se exige, porque nosotros en AIF, todos los asesores tienen su seguro de responsabilidad civil, con lo cual, si hay un error, que somos humanos y puede ocurrir, sabes que tienes la indemnización asegurada, como si vas a un arquitecto o a un ingeniero, algo así, un profesional colegiado pues tiene su póliza de responsabilidad civil. Es muy importante, porque son miles, o yo diría, o millones de personas que acuden a hacer la declaración de renta con la agencia tributaria. Cuidado. Sí, pero además un poco lo que tú dices, es decir, la agencia tributaria tiene su sentido en decir que no puede garantizar nada. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria tiene una información fiscal y lo que no sea la información fiscal que tiene Hacienda, que por cierto puede estar mal,
De hecho, cuando veis la información fiscal os dice, son datos, pero si hay algo mal, usted no lo tiene que decir. Es decir, que eres tú el responsable de los datos, con independencia de que eso sea una primera instancia. Pero si has vendido acciones, si has vendido pisos, si has vendido lo que te dé la gana, o tienes otros bienes que no figuran ahí, todo tiene que estar debidamente diligenciado. Porque, por ejemplo, los alquileres, pues Hacienda Pública se pierde mucho, porque son un montón de documentos, facturas, gastos, intereses, etcétera, que tienen que estar respaldados y que van a poner lo que tú le digas. Por eso es tan importante. Y un profesional, donde está el secreto de los que somos profesionales y nos dedicamos a esto, es que ya sabemos todo. Yo hago 600 como mínimo todos los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sabes todo. Y cuando viene alguien, le ves piso, pues oye, ¿tienes algún alquilado? ¿Has vendido acciones? ¿Esto dónde está? ¿Esto qué es lo que falta? Es decir, que le vas a ir tú preguntando para que tenga las herramientas suficientes para hacer la declaración lo mejor posible. Bien. Y lo mejor posible es bien. Por eso hay tan pocos errores por parte de los asesores fiscales, porque nosotros lo que hacemos es solicitar la documentación y en función de eso hemos hecho tanto que ya lo tenemos clarísimo y fácil de hacer para nosotros, lo que para la gente de a pie es difícil. Claro. Y sobre todo eso, que sabes que un buen profesional, como en todos los aspectos de la vida, siempre te da garantía de éxito, garantía de éxito. Que siempre te podrás encontrar alguno que no sea así, porque hay, como en todas las profesiones hay gente mejor y peor, pero bueno, sabes que tienes un respaldo, ¿no? Cuando la gente va a hacer una casa y contacta con un jefe de obra, con un arquitecto, etcétera, etcétera, este arquitecto tiene una responsabilidad y entonces cualquier defecto que pueda haber, sabes que tienes una indemnización. Claro, pero tú imagínate cómo será que yo a los clientes que me vienen nuevos, todos los años me vienen nuevos a través de la televisión o de la radio donde estoy, siempre les digo, traedme todo lo que tengáis, pero traedme las 2 últimas declaraciones de renta. ¿Por qué? Pues por si se le olvida, yo mirando las declaraciones de renta veo si ha tenido alquilado pisos, si ha hecho esto, si ha hecho lo otro, y le pregunto, oye, este año no tienes esto, ¿no has hecho lo otro? Es decir, pero viendo las declaraciones anteriores, porque casi es lo mismo, pero con distintas cifras. Pues así es como jugamos. Claro. Y también en muchos casos puede haber mucha diferencia y aspectos que no se han tenido en cuenta y que pueden significar pues tanto un gravamen como todo lo contrario, ¿no? Entonces hay, Efectivamente. hay que examinarlo y es mejor que cuando acudas a un profesional te pases de llevar papeles, que a veces te traen papeles de todo tipo, que no llegar, Claro. porque cualquier omisión, bueno, si se detecta a tiempo, habría posibilidad de hacer una complementaria, ¿no? Es decir, una Sí, declaración. bueno, siempre se puede hacer complementaria. La diferencia fundamental es que si es antes del periodo, es decir, de 30 de junio, hace la complementaria y no tiene ningún tipo de relevancia. Simplemente cambiar una por otra y punto. Si es después, pues sí, puede tener el 5%, si es durante el primer trimestre, el 10% y hasta el 20% si se hace durante el año, el último periodo del año. Pero bueno, que hay que hacerlo y si te fijas y lo ves que está mal hecho, antes de que te vaya a Hacienda para cobrarte otras sanciones mayores, pues chico, modificarlo, no pasa nada. Pero modificarlo tanto cuando es a favor de Hacienda como cuando es a tu favor. Porque hay cosas que no has metido, por ejemplo, que has tenido pérdidas y no lo has metido, y si no lo has metido no lo puedes compensar ya nunca, porque hay que meter las pérdidas en el periodo en que se han producido, por algo que se llama devengo, que es cuando se produce la obligación. Y si en ese año no lo has metido, ya el año que viene no lo puedes meter. Sin embargo, si lo has metido, sí puedes compensarlo con el año siguiente con las ganancias que tengas. Sí, hablando de pérdidas, ahora esto va dirigido a los autónomos. Normalmente las empresas donde juegan bastante o bien para camuflar pérdidas o bien para
para pagar menos Hacienda, en según qué caso, cuando está al revés, utilizan las amortizaciones. Hay que decir que el cambiar el criterio de una amortización lo puedes hacer perfectamente, pero dentro de los parámetros de lo que sea el tipo de inmovilizado que tengas. Es decir, inmovilizado significa pues las maquinarias, etcétera, etcétera, o construcciones o muchas cosas que forman parte del inmovilizado en un balance. Aquí muchas veces hay, como en el argot financiero se llama, que son reservas ocultas cuando no se ha actualizado el valor de un inmueble, vamos, ¿no? Es decir, porque en el balance puede constar un precio inferior, o sea, una cantidad inferior a su valor actual o real, y contablemente no estás haciendo ninguna infracción, o sea, porque tú solamente tienes la obligación de contabilizar el coste del inmueble y luego pues proceder a las amortizaciones según las tablas que tienen este tipo de elementos, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente cuando sobre todo en el aspecto de inmuebles, que es el único activo casi que tiene una revalorización. Porque claro, cuando compramos una máquina o un elemento que estamos utilizando en nuestro trabajo, esto al contrario, cada año se deteriora, ¿no? O sea, se deteriora porque tiene un desgaste, ¿no? Si tú inviertes en una maquinaria X, una fotocopiadora o lo que tú quieras, o un ordenador, no digamos, que los ordenadores resulta que en poco tiempo se quedan desfasados. O sea, si tú estás trabajando con un ordenador que tenga 6 o 7 años, seguramente ya no tienes las mismas características porque la lentitud de trabajo, etcétera, etcétera, significa que estás fuera. Y de hecho, la mayoría de empresas lo que hacen es amortizarlas pronto para estar siempre a la última en tecnología. Pero es un asunto que, ya digo, en contabilidad se utiliza muchísimo, muchísimo en las empresas. Es decir, por una, o incluso todo lo contrario, otro aspecto que también hacen, o se puede hacer, mejor dicho, es no amortizar un año. ¿Me explico? Hacienda no se mete porque luego sabe que esto es pagar más impuestos. Si no amortizas, tendrás más beneficios porque no has amortizado, ¿no? Luego, eso sí, al año siguiente igual tienes que compensarlo con la cifra de amortización, lo que sea. Pero de entrada, esto lo hacen muchas empresas para camuflar pérdidas o para mí. Bueno, bueno, no tanto para camuflar, es decir, camuflar parece que es algo ilegal. Quiero decir, el activo no corriente, que es el inmovilizado, material, inmaterial o financiero, todo ese activo, sobre todo en material e inmaterial, tienen la amortización correspondiente. Sabéis que hay unas tablas de amortización. Estamos hablando de sociedades, pero también podemos hablar de autónomos Claro. y personas físicas que hagan actividades económicas. La tabla de amortización lo que tiene es un máximo y un mínimo. Es el porcentaje, por ejemplo, el 10 y el 15. Puedes amortizar ese bien entre el 10 y el 15%. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Pues dice, yo cojo el 10 o el 15, me da lo mismo, lo amortizo siempre igual. Bueno, pero que sepamos que no es necesario. Hoy puedo amortizar al 15 y mañana, porque tenga pocos ingresos, pocos beneficios, puedo amortizar al 10. Si lo hago así, ¿qué es lo que pasa? Que amortizaré durante muchos más años. Es decir, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es un gasto más. Amortizaciones y provisiones son gastos más para las sociedades y para las personas físicas, autónomos o personas que tengan actividades económicas. Bueno, pues jugar a eso. Yo os aconsejaría en la medida que podáis aplicar la amortización todos los años si tenéis ingresos, porque vuelvo a decir, es un gasto.
Si tenemos pocos ingresos, aplicaremos la mínima y si tenemos mucho, aplicaremos la máxima. Eso es como funciona. Y después las pymes, dentro de los beneficios que tienen las pymes, pues bueno, pues dependiendo de la amortización, se puede multiplicar por 2 y por 3 el porcentaje que tiene de amortización máximo. En cuyo caso, vuelvo a decir, como es un gasto, pues el beneficio que tengo menos este gasto me hará pagar lo menos posible a Hacienda. Esto de los beneficios de las pymes, lo único que tiene algo, que por eso la gente no lo aplica mucho, tiene algo raro. Y raro significa que son ajustes extracontables, en cuyo caso tienes que hacer unos ajustes especiales en la contabilidad para poder aplicar estos gastos. Es decir, no coincidirá el gasto contable con el gasto fiscal, que ahí es donde está. Y de hecho, las empresas de reducida dimensión, cuando crean empleo y compran activos que son nuevos, en ese caso, en función de los trabajadores que has contratado, puedes amortizar hasta el 100% en un año. Sí, Bueno, sí. pues quiero decir, eso dependerá de los ingresos que tengas para que te venga bien o te venga mal. Y si no lo aplicas en varios años. Pues así es un poco cómo funciona la amortización como un instrumento más de gasto financiero de las empresas. Y lo que es muy importante, hemos hablado de que se puede cambiar el criterio de amortización de un año para el otro, pero es imprescindible, totalmente imprescindible, reflejar ese cambio de criterio en la memoria. Ya sabéis que todos los empresarios que presentáis los balances, sobre todo las sociedades, que tienen que presentar los balances antes depende de la fecha de cierre del ejercicio, Julio, pero más o menos. sí, lo normal es que El si cierre del ejercicio es marzo. efectivamente. Entonces, tengas que hacer una memoria, aparte de confeccionar el impuesto de sociedades. En esa memoria, cuando hay un cambio de criterio en contable, hay que reflejarlo y explicarlo. Explicarlo, pues este año nos ha procedido a la amortización por lo que sea. O al contrario, os ha procedido a, a amortizar más porque ha habido un desgaste o ha habido, yo qué sé. Y eso Sí, es pero imprescindible. sí, pero que sepamos una cuestión, la amortización es la depreciación del valor efectivo de los bienes del inmovilizado. Es decir, que Hacienda considera que hay una depreciación y en los inmuebles, lo decía Jordi, no hay tal depreciación. Pero bueno, se considera efectos contables que no viene bien. Pero cuando vendamos el bien, cuando lo vendamos, será valor neto contable, es decir, el valor que me costó menos las amortizaciones que haya tenido ese bien inmueble. Y el valor de venta, pues será el que reciba. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Y sucede mucho cuando un bien lo tenemos durante mucho tiempo, 33 años, más o menos, que el valor neto contable es cero, porque hemos amortizado ya el bien durante los 33 años, al 3%, que es más o menos lo que se está amortizando un bien inmueble. Pues la ganancia patrimonial cuando vendamos el inmueble será el 100%, punto. Es decir, pero que sepamos cómo funciona, pero que está bien. Es decir, dentro de la filosofía de los asesores, queremos los gastos lo antes posibles, tenerlos, y los ingresos cuanto más lejos, mejor. Es decir, cuanto más tarde paguemos, mejor, para tener el dinero en nuestro bolsillo. Claro. Y con todo ello, siempre hay una salvedad, es decir, depende de la actividad que tenga la empresa, sobre todo si son empresas de tipo inmobiliario, pues tiene una contabilidad muy distinta a la que es habitualmente cualquier otro tipo de empresa. ¿Por qué? Por eso mismo que hemos comentado, como los inmuebles más bien sufren revalorización, salvo que estén deteriorados por uso, por ruina o por cualquier cosa de este tipo, lo que hacen o lo que se obliga a las empresas que tienen activos de inmuebles es a hacer una tasación anual
del valor de los inmuebles para precisamente reflejar su valor real. Esto se hace mucho en fondos inmobiliarios, ¿no? Los fondos inmobiliarios tienen pues un stock importante o más o menos importante de inmuebles, y ello pues luego tiene una serie de accionistas o de inversores que invierten precisamente pues para captar más inmuebles o lo que sea. Y esto Pero conlleva... no las pymes. Es decir, No, no, nuestra aquí ya estamos gente, hablando. nuestras pymes, etcétera, no tenemos que hacer eso ni complicarnos la vida. Sí, estamos hablando de fondos, estamos hablando de sociedades patrimoniales, que Justo. hay sociedades patrimoniales que tienen unos activos en inmuebles. Entonces, lo que tienen que hacer es una valoración anual para reflejar el valor real de ello. Esto es muy importante porque también indica si han invertido bien, porque si el inmueble, lejos de depreciarse, lo que hace es aumentar su valor, lógicamente es que la inversión se ha realizado correctamente. Y entonces los accionistas pueden percibir dividendos que de otra manera, si hubiera mermas, no lo podrían, Claro, no, subiría mucho el percibirían. valor liquidativo de los fondos Claro. porque al ser mayor el valor que tienen en los inmuebles, pues efectivamente determinaría además el valor real de ese fondo. Si no Ujú, hacemos la tasación, no lo sabríamos nunca. claro. Luego hay otro aspecto que también es muy importante, que es la forma de invertir. O sea, nosotros lo que no vamos a hacer es nunca en el programa es de recomendar invertir en tal o cual activo. O sea, quiero decir, esto es un tema ya que solamente un asesor financiero, previo examen particularizado por cada uno de los posibles inversores, porque uno puede decir, hay acciones de estas que van bien o que van mal, pero coyunturalmente, ¿no? Es decir, no podemos decir que, bueno, hay que invertir aquí o allá, porque no. O sea, esto solamente es un examen particular y pormenorizado del cliente, porque no hay una inversión que digamos que sea la mejor. No, porque, es decir, luego pues puede ocurrir muchas circunstancias, ¿eh? Y entonces hay que saber muy bien dónde te diriges y cómo te diriges. Ahora bien, hay muchos pseudo inversores que tienen por hobby invertir. A estos hay que también adoctrinarlos, es decir, que esto quiere decir que hay mucha gente, y cada vez más, ¿eh? O sea, ahora las nuevas generaciones se preocupan más por las inversiones, ¿no? Es decir, en conocer, en saber, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, nosotros vamos a daros una serie de consejos importantes a tener en cuenta, ¿eh? Uno de ellos, que también hablaremos en otro día con mucho detalle, porque la cosa merece dedicarle un apartado singular, es no invertir por invertir, sino siempre seguir unas pautas de una técnica. Es decir, sobre todo cuando vamos a invertir en acciones de una compañía, hay que saber muchas cosas. Y esto cualquier inversor que actúa por su cuenta, tiene que conocer. ¿En qué sentido? Pues lógicamente, si tú vas a invertir en una empresa, que no deja de ser una empresa, tienes que conocer los medios que hay para valorar cómo está esa empresa. Eso mínimamente, mínimamente. Siempre hemos recomendado, y no nos cansaremos de repetirlo, que para invertir te tienes que poner en manos de profesionales, no de gente que te haga recomendaciones. Oye, pues me he comprado no sé, acciones de Amazon y he ganado no sé cuánto. Cuidado, esto no significa nada, ¿eh? Primero, hay una regla que no nos cansaremos de repetir, que todas las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, porque las empresas, como todo en la vida, pueden sufrir pues, diferentes aspectos, porque hay que pensar que no estamos hablando exclusivamente
de un aspecto en concreto. ¿Por qué? Porque en la economía no se puede prever al céntimo y con una garantía. Es que la economía le influye en todo lo que pase. Incluso la meteorología incide directamente en temas económicos. Le pasa, por ejemplo, a los agricultores, que depende de la climatología, pues se les va al traste toda la cosecha, ¿no? Y que hay productos que precisamente por una debacle en, en- en el tiempo, pues puede encarecerse o no. O sea, que decir que los mercados se mueven en función de muchas circunstancias. Y eso es muy difícil de prever. Lo que sí que es básico es que pienses y medites muy bien en qué vas a invertir. ¿Eh? ¿En qué vas a invertir? Y todo el mundo te dice, no, es que yo quiero algo que sea seguro. Prácticamente seguro no hay. O sea, lo único que hay seguro es cuando son fondos garantizados de tipo fijo o lo que sea, que hay una pequeña parte que está garantizada, ¿no? Que crece menos porque siempre son inversiones más cautas que otras, pero no deja de ser que también siempre la inversión es igual a riesgo, es inversión a riesgo. Eso pasa como tú inviertes en una casa, en un local, y esa casa o local se puede caer por cualquier circunstancia, porque yo qué sé, por una guerra o porque han tirado una bomba o no sé, o se ha incendiado, ¿no? De ahí viene que aunque ese tipo de riesgos se puedan cubrir con un seguro, que ese es otro aspecto que también hay que valorar. Hay que valorar en el sentido de cuando en cuando hay que hacer una auditoría, una autoauditoría del seguro, a ver si realmente tenemos las condiciones concretas o lo que necesitamos. Porque muchas veces hacemos seguros que no necesitamos para nada y otras veces pues no tenemos el que realmente necesitamos. Entonces, esto también merecerá un apartado especial en otros programas, porque también es muy fundamental y eso te afecta directamente al bolsillo. O sea, cualquier decisión que hagas, esto te afecta al bolsillo. Hmm. Salud. Bueno, Salud. yo en relación con todo eso, dos pinceladas, porque ya te has cogido carrerilla y nos has contado todo porque sabes contarlo muy bien. La primera pincelada es el dinero en el banco pierdes valor. ¿Por qué? Claro. Porque la inflación, cada año, por ejemplo, si te dan el cero, dice, mira, pero tengo en mi dinerito, ya, pero ya este año vale el 2,7% menos, que pierde dinero la inflación. Segundo, naturalmente tenemos que buscar alternativas para, como mínimo, llegar a la inflación y quedarnos como estamos, pero siempre buscando mejor interés. Invertir solamente aquello que no necesitéis. Es decir, yo cuando alguien viene y me dice, lo primero que le digo es, bueno, ¿cuándo necesitas el dinero que vas a invertir? Y en función de cuándo, hay productos de una u otras características y de una y otras necesidades. Por ejemplo, en función de la aversión al riesgo. Es decir, si yo tengo poca aversión al riesgo, no quiero asumir riesgos, en ese caso, bueno, pues buscaremos soluciones. No hay soluciones mágicas, ¿eh? La renta fija también pierde dinero. Menos, pero pierde dinero. ¿Por qué? Porque si yo tengo renta fija, he metido 100.000 y suben los tipos de interés, la cotización de mis 100.000 serán 95. ¿Por qué? Porque baja la cotización del dinero, por lo tanto, también se pierde. Y por último, si no queréis complicaciones, no queréis estar haciendo los estudios pertinentes, etcétera, pues yo hacer lo que hago yo. Yo lo meto en un fondo, veo qué fondo es, qué entidad es y me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente que lo gestiona compra y vende acciones ellos para que el fondo funcione y asumir el menor riesgo posible. Hay fondos de renta fija, hay fondos mixtos, hay fondos que es el 20% de renta variable y el 80% fija.
hay de todas las características. No nos tenemos que preocupar, se van a llevar una pequeña comisión, pero nos van a hacer mover el tema. Y si ganamos o perdemos, lo vamos a ver en función de cuando metemos el dinero y cuando llega el 31 de diciembre. Ahí vemos si hemos pagado, si hemos ganado o hemos perdido, teniendo en cuenta que mientras no saquemos el dinero, no vamos a tener que tributar. Si nosotros compramos directamente acciones, pues cada vez que vendemos, compramos, etcétera, es decir, cada vez que hay una venta, hay un apunte para nuestra declaración de la renta. Es decir, si hemos ganado y volvemos a reinvertir, hay que pagar obligatoriamente en el impuesto de la renta a las personas físicas del año siguiente. Pues ya hablaremos un poquito más especial de cómo hay que hacer las cosas, pero yo creo que son circunstancias que tenemos que pensarnos cuando tenemos que hacer una inversión. Sí, de ahí viene que nosotros intentemos, bajo el paraguas que tenemos ahora de la radio, en intentar ilustrar a todos aquellos que nos sigan de los aspectos básicos que tiene que tener cualquier inversor. O sea, no dejarnos llevar por falsos amigos, etcétera, etcétera, sino que el invertir es una cosa muy seria. ¿Por qué? Porque a todos nos cuesta mucho el obtener dinero, el obtener dinero con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, para poder perderlo muy fácilmente. Y entonces, esto es lo que hay que evitar. Y entonces, la previsión y el saber qué es lo que nosotros podemos hacer, lo que tú has comentado, ¿nos sobra este dinero realmente o es una necesidad? Porque entonces eso pasa como el que juega por necesidad es un perdedor por obligación. Sí, señor. Que es lo que decimos, cuando juegas por necesidad, pierdes por obligación. Y entonces esto es muy serio y sobre todo te puede arruinar la vida. O sea, en vez de ser un hecho favorable, que es el ahorro y etcétera, etcétera, pues es un aspecto negativo que si no lo haces bien, pues lógicamente. Y no está solamente, incluso cuando tú delegas en un profesional, por lo menos los aspectos básicos los tienes que conocer para saber si ese profesional también está bien orientado y está de acuerdo con tu perfil de riesgo, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de decir, eso es como cuando tú te llevan en coche y no conduzcas y eres conductor, sabes perfectamente cómo que el conductor si está conduciendo bien o está conduciendo mal, ¿no? Entonces, eso, yo siempre lo he dicho, los aspectos básicos de la inversión, etcétera, etcétera, para mí deberían ser una asignatura docente en la educación básica de todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo conociera esos aspectos básicos, nada más. O sea, y esas cautelas que hay que tener, que todo esto, ya digo, lo vamos a desarrollar ampliamente, vamos a trazarnos un plan de ese tema para poder orientar a la gente. Formación financiera, que es lo que hacemos en Círculo Financiero toda la vida. Efectivamente. Y entonces haremos esas pequeñas píldoras de que vamos explicando un poco pues esos aspectos básicos que hay que tener en cuenta. No invertir por invertir. O sea, es invertir sabiendo realmente qué es lo que estamos haciendo y qué aspectos no debemos de hacer nunca. Y ya digo, sobre todo, por ejemplo, ahora se ha visto mucho que, vamos a ver, depende mucho del horizonte que tú tengas puesto esa inversión, ¿no? Es decir, siempre hay inversiones, como por ejemplo se ha visto ahora en el oro, que de unas subidas brutales, también de golpe y porrazo, alguien se ha llevado el dinero. Alguien se ha llevado el dinero porque ha pasado de una cotización muy, muy, muy interesante a pegar un bajón importante. Lógicamente, con el tiempo y una caña que decimos, seguro que se recuperará, porque el oro es un valor refugio y cualquier circunstancia que ocurra, el tener oro siempre es tener un seguro y de hecho nosotros siempre que podáis, una parte del ahorro tiene que estar en metales preciosos. Metales preciosos, ¿por qué? Porque eso es
un billete universal. En cualquier país que vayas, el oro es bien acogido, es decir, es una moneda que la quieren en todas partes, ¿no? Hoy por hoy. A no ser que cambie, porque la vida cambia, una piedra rara se puede convertir en oro también, yo qué sé, la vida da muchas vueltas. Pero sí que es muy interesante pues que tú destines un porcentaje en ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque ahí lo tendrás siempre. Y incluso una parte hay que tener en cuenta, hasta que no cambie mucho la legislación, tenerla en efectivo, que ahora todo el mundo va a comprar el pan con la tarjeta de crédito o con un Bizum o con cualquier esto así. Pues, señores, hemos tenido una experiencia muy reciente, muy interesante, que fue el gran apagón. Entonces, toda la gente que no tenía en efectivo no podía comprar en la panadería, ni en el supermercado. Yo que debajo de casa tengo un supermercado, lo que decían las trabajadoras, perdone, dice, bueno, pero si tienes ahí la mercancía, ¿por qué no me la das? Dice, yo es que no puedo porque el negocio no es mío y yo no puedo fiar a nadie. Yo sé que usted me va a pagar porque es cliente habitual, pero me juego el puesto de trabajo. Es decir, y esto deriva en que la gente debe tener un porcentaje más o menos para el que si hay una catástrofe, cualquier cosa, pues pueda seguir. Y entonces ese es el porcentaje de efectivo que tienes que tener siempre. Por eso digo yo que todo esto es importante. Y aprovecho también para decir, señores, tómense en serio el tema del kit de supervivencia. ¿Por qué? Porque eso nos puede pasar en cualquier momento. Y no por un hecho irreversible, sino porque, visto lo visto, también tenemos otra experiencia. Cuando fue el famoso apagón, pues mucha gente se quedó que no podía ni cocinar, en fin, cosas básicas. Y entonces, y muchos no tenían ni agua, por decir algo. O sea, quiere decir que estamos en un momento en que tenemos que prevenir todas estas cuestiones para que no nos pillen. Y bueno, y para ir acabando, como siempre, necesitamos saber qué es lo que nos va a ofrecer hoy de 20 a 21 horas tu asesor de cabecera. Pues mira, me habéis enviado bastantes consultas, las he aglutinado para contestaros a todos globalmente y que os ayude. Vamos a ver noticias de interés. Sabéis que continuamente en España tenemos noticias prácticas que cambian, que no cambian, que si los parados tienen que hacer la declaración de la renta, que si no la tienen que hacer, lo vamos a dejar claro hoy. Y en la segunda parte hablaremos con el presidente de FETAP, una federación de asesorías fiscales de España, dado que estamos ya en la época gloriosa. Han colaborado con AIF, con nosotros en Expofinancia también en algún año. Y bueno, como siempre, nos gusta estar con profesionales para que nos hable de lo que hacen, de lo que no hacen, el por qué los profesionales que están dentro de FETAP son gente preparada, os anticipo, porque están todo el día, estamos, que yo también soy uno de ellos, estamos todo el día estudiando y creo que es el fundamento de un buen profesional, estar al día absolutamente en todo. Bueno, pues todo eso es lo que veremos hoy de 20 a 21. No hablaré del miedo que nos acaba de meter Jordi. Yo me voy directamente a comprar la petaca esa que me ha dicho que compre, por si acaso se apaga la luz y no tenemos ni para vernos. Y nada, disfrutaremos y os espero a todos. Bueno, hace un momento has tenido un problema con Internet, ¿no? Es decir, y hoy en día quedarse sin Internet es quedarse sin muchas cosas. O sea, bueno, no yo, toda España, todo Madrid. Es claro. decir, se ha ido de Telefónica desde las 7 de la mañana hasta las 11, una cosa así. Es decir, que efectivamente se va a Internet, es como cuando se me olvida el teléfono en casa. Ujú. Muy bien, al principio me cojo un enfado morrocotudo,
Pero qué bien, qué tranquilidad. Ya, pero no puedo llamar a nadie. Ya no sabemos de memoria ningún teléfono. Claro. Y es una pena. Es una pena. Hemos cambiado la filosofía y le hemos dado mucho de nuestra posible sapiencia a las máquinas. Bueno, pues ¿qué vamos a hacerlo? Vamos evolucionando como evoluciona todo. No, por eso que ya digo que esto no es por pero como dice aquello, más vale prevenir que curar. Y entonces eso no hace falta meter miedo a la gente, que sea una cosa urgente. Pero sí que es verdad que hay que estar preparados para todo. Ya, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Te ha faltado decir. Bueno, eso supongo que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente lo sabrá, porque decir, Sí, esto sí. se dice y siempre piensas como, bueno, ¿por qué haces un seguro? Porque piensas que algún día puedes tener un siniestro, ¿no? Es decir, que luego es mejor que no ocurra. Claro que es mejor que no ocurra. Y un seguro, para mí, es para perder dinero. Es decir, Pero para ganar tranquilidad. El dinero muchas veces no tiene nada que ver, pero la tranquilidad es ante todo. Yo acabo de hacer un seguro a alguien que me dice, estoy pensando en mi mujer y en mis hijos, si a mí me ocurre algo, tengo ahora dinero, puedo hacer esto, vamos a hacer un seguro de vida. Y me parece excelente. Es el mejor regalo que puedes hacer a tu familia. No, eso sin duda. Pero lo mejor de todo es que lo que mejor le puede ocurrir a este señor es que pierda dinero. ¿Me explico? Porque claro. Pierde dinero significa que no la paga. Antiguamente está muy claro. Entonces, pues es mejor perder dinero con un por pagar un seguro y ganar salud. Exacto. Pues nada, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y que hayáis aprendido alguna cosilla de los consejos que os vamos dando y sobre todo los que vamos a dar en otros programas. Y sobre todo, no os perdáis hoy de 20 a 21 horas tu asesor de cabecera. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. Os espero a todos. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Si eres un profesional del sector financiero, necesitas un aliado que te respalde. AIF te ofrece formación, asesoramiento y representación ante administraciones y organismos. Únete a la red de expertos financieros y peritos judiciales y haz que tu futuro financiero despegue. AIF.es, tu respaldo en el mundo jurídico y financiero. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. ¿Un juicio a la vista? ¿Necesitas demostrar la verdad ante un tribunal? No dejes que los números jueguen en tu contra. En Gabinete Judicial Berman traducimos la complejidad contable en pruebas claras. Dirigido por Óscar Berman, perito judicial con 20 años de experiencia defendiendo tus intereses. Informes periciales para casos civiles, penales, laborales y comerciales, porque un buen informe puede ganar un caso. Gabinete Judicial Berman. Llámanos al 606 11 38 11, 606 11 38 11 o búscanos en la web oscarberman.es. Tu tranquilidad tiene nombre.
Soy un producto falsificado y por mi culpa, Pedro cerró su negocio. Puse en riesgo la salud de Martina. ¿Y la de Javier? ¿Cómo puedo evitarlo? Compra producto original y protege el empleo, el negocio local, el medio ambiente y la salud. Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.